Nakama, ya salió el capítulo 1115 del manga de One Piece y tenemos nueva información sobre el siglo vacío. Ciertamente, nueva información del siglo vacío, uno de los misterios más grandes del mundo de One Piece. Y así de manera súbita, cuando hay información del siglo vacío, creo que podemos decir que va a ser un capitulazo. En este caso, no sé si lo podría catalogar como capitulazo. Lo cierto es que es muy interesante la información que nos dan. Pero bueno, vámonos directamente con el capítulo. El capítulo 1115 está titulado Fragmentos Continentales. Ya de manera súbita, con ese título podríamos teorizar de cosas. Está interesante. En portada vemos a Hiyori, a Toko y a Yamato. Le están preparando un evento. De manera súbita, esta portada de Wano aparentemente no está aportando mucho a la historia, sin embargo tiene mucho potencial, entendiendo que en este capítulo se van a tratar las armas ancestrales y evidentemente en Wano sabemos que existe una. Y aparte de todo, mi teoría, una teoría con la que tengo una obsesión poderosa, es que de alguna manera llegue Barba Negra a asediar a Wano, evidentemente por la información que Caribou le va a dar próximamente. Entonces yo espero que esta historia de portada tenga algo relevante y poderoso. Comenzamos precisamente el capítulo entendiendo que el mensaje de Vegapunk está llegando a diferentes partes del mundo. Una de ellas, por supuesto, es Wano. Están usando el Denden Mushi de Orochi. Y ahí hay un diálogo muy interesante, y es con Momonosuke que reconoce a Joy Boy. Evidentemente puede ser por el diario de Kozuki Oden que tenía Yamato y seguramente lo leyó. Pero yo creo que la información más aventajada que puede tener Momonosuke de Joy Boy proviene directamente de Zunisha. Y es que tenemos que recordar que entre Zou y Wano, mientras se van a Whole Cake, Luffy, Sanji y esa sección de los Mugiwara, Momonosuke se queda a hablar con Zunisha, se queda a hablar con un Nakama de Joy Boy. Entonces teóricamente la información que tiene Momonosuke es muy grande, y no solamente se reduce al diario de su padre, sino que también una entrevista directa con Zunisha, Nakama de Joy Boy. También vemos que en los calabozos del G4 están estos imbéciles que se hicieron pasar por Luffy y que ahora se están haciendo pasar por Kid. Bueno, una escena chistoretina y nada más. Después Vegapunk prosigue con su mensaje y diciendo que ha tenido acceso y ha podido leer unos poneglyphs. Esto de manera súbita a mí me sorprende. Yo entiendo que debe tener acceso a ese lenguaje, sin embargo, de manera súbita, oye, le está quitando mucha validez a Nico Robin. Evidentemente es a través de Nico Robin que tenemos que enterarnos de la historia del siglo vacío. Pero bueno, en este momento Vegapunk está diciéndonos ciertas y determinadas cosas. Evidentemente nos dice que durante ese periodo Joy Boy se enfrentó a una coalición de 20 reinos que a la postre se convertiría en el gobierno mundial. Información que ya teníamos. Mientras tanto vemos que el Gorosei sigue desesperado. Por una parte están desgraciando Warcry está intentando desgraciar a los gigantes y a Luffy que están corriendo, mientras que vemos a Mars que de alguna manera está usando su Kaosho no Haki para desgraciar o desmayar a los Denden Mushi. Lo cierto es que el Gorosei sigue siendo inútil y está muy frustrado porque no pueden detener el mensaje de Vegapunk. Continúa Vegapunk diciendo que la causa de la alianza era entre tantos reinos para enfrentarse al grupo de Joy Boy, y el motivo por el cual se lleva este combate es un misterio. Entonces por eso Vegapunk no se aventura a decir si es algo bueno o alguien malo, o quién está de ese lado de la historia. No dice quién tiene razón, pero dice que son una manera de contender ideas. Esto de manera súbita me violenta, porque nosotros sabemos que este combate de ideas que prevé Vegapunk llevó a la creación del gobierno mundial, masacres, genocidios, esclavitud y más desgraciadeces. Creo que es claro y evidente cuál es el que era malo y cuál era el bueno. Aunque seguramente no sea una bondad absoluta y una maldad absoluta, creo que los bandos están muy claros. Continúa diciendo que Joy Boy nació en el Gran Reino y que tenía evidentemente una tecnología súper aventajada. De aquí surge una de mis teorías más aventajadas, y es que mucha gente piensa que Luffy y Luffy y Joy Boy son la misma persona o son la misma forma de ser. O sea, sigue siendo un imbécil que tiene un sueño y que de alguna manera está buscando algo. Sin embargo, es distinto la forma de ver a Joy Boy y a Luffy.
Luffy es el imbécil ignorante que busca la información, porque evidentemente el gobierno mundial la ha restringido. Sin embargo, Joy Boy nació con tecnología y dentro del gran reino, entonces tiene que ser inteligente, tener la información y esconderla. ¿Se dan cuenta? El tonto que busca y el inteligente que esconde. Evidentemente son opuestos completamente. Sin embargo, van a tener la misma personalidad shonencilla y las mismas facultades, ya saben, que tiene Luffy. Después vemos a Carrot, la gobernadora, y evidentemente también a los piratas de Fox. Edison contacta a Stussy y le notifica que la barrera no tiene tanto sentido tenerla puesta porque ellos pueden pasarlos. El Gorosei es demasiado poderoso y la puede atravesar. Entonces, de alguna manera, Edison está haciendo todo lo necesario para que los Mugiwara escapen. Es ahí donde Stussy se alegra de que van a poder escapar. Sin embargo, se pregunta qué será de ella, cuál será su destino o qué hará de su propia vida. Y Vegapunk ya murió. Y luego vemos a Zoro siendo llevado por Jinbe al barco. Por Dios, es impresionante que es el vicecapitán. O la gente dice que es el vice y requiere niñera. Un ex Shichibukai tratado como niñera del idiota del vice que no puede llegar al maldito barco y lo tienen que llevar, qué dolor. Después vemos a Nazjuro que está facherísimo. Estaba peleando con los gigantes, con Sanji, Franky y Bonnie. Va a hacer un ataque para decapitarla y Franky salva a Bonnie. Después Vegapunk dice que la gran guerra terminó cuando Joy Boy fue derrotado. Nuevamente, esta es una de las teorías que yo tengo que son muy aventajadas, en donde preveo que lamentablemente Joy Boy fue un fracasado, y no verlo de una mala manera, sino que él tuvo que haber un sacrificio. Hace poco publiqué un video ciertamente sobre la muerte de Joy Boy. Les recomiendo que lo vean, está muy interesante. Esto hace que Nazjuro se enfade, salte, saca un poder aventajadísimo, corta la nube y se va a caer el Punk Records y todo esto. Y es que ahí vemos a los Seraphim principalmente, que son muy importantes por su fuerza, y bueno, unos del CP que no nos interesan. Vegapunk continúa y dice que la guerra entre Joy Boy y Vegapunk dejó una marca en el mundo que todavía sigue activa. Se dice que hace 1000 años el mundo no es como era ahora. Estaba lleno de islas y que era muy difícil viajar. Se dice que antes había continentes y que vaya, con la inundación teóricamente se formaron las islas, las partes más altas de dichos continentes. En un mero siglo subió 200 metros el nivel del mar. Evidentemente es brutal. Si los capítulos pasados nos estaban diciendo que iba a subir en el presente 1 metro, y es un volumen de agua brutal si lo ves a nivel global, ahora imagínate 200 metros. Es una cantidad impresionante. Es por eso que todos alrededor del mundo, e incluso los Marines, reaccionan con una sorpresa impresionante. Vegapunk continúa y dice que cualquiera pensaría que este fenómeno debió ser un desastre natural o algo similar. Y el que ha estudiado todo esto ha llegado a la conclusión que no puede ser un desastre natural, sino que debió haber sido creado de forma repentina y en poco tiempo. Incluso piensa que llegó a la conclusión, al resultado de su investigación teóricamente hace poco, por lo que pasó hace algunos días, ciertamente. Y dice que el cataclismo de ese tiempo fue causado por las armas ancestrales que fueron utilizadas dentro de la guerra hace 800 años. Evidentemente nos notifica, cosa que ya sabíamos, que estas armas ancestrales están todavía escondidas y están listas para ser activadas y ser usadas nuevamente. Es por eso que se puede prever que la guerra no ha terminado. Y para terminar, concluimos con Imusama en el castillo Pangea. Justamente es curioso que estemos hablando de continentes y el palacio que está en Marijoa se llama Pangea, evidentemente haciendo la formación que existía en nuestro mundo de los continentes unidos hace millones de años. Lo cierto es que vuelve el hype de las armas ancestrales. Evidentemente nunca se ha ido, pero hay mucha gente que de alguna manera las subestima o las pasa por su cabeza en sus evaluaciones. En esta semana voy a estar hablando mucho de esto de las armas ancestrales. Hay muchas conjeturas que tenemos que tomar en cuenta sobre este capítulo. Hay muchas cosas que tenemos que discutir. Por ejemplo, con Joy Boy termina la Gran Guerra. Sin embargo, yo recuerdo el capítulo 261 del manga, donde certifica en la lápida
que Shandora también certifica la caída del gran reino. Esto me hace pensar, como se dice en ese capítulo, que hay una guerra a nivel global. Y los puntos más importantes son seguramente con Joy Boy, mientras es derrotado en el Nuevo Mundo, pero también en el Paradise, por ahí de donde estaba Jaya, y Shandora, por supuesto, en otro de los frentes más aventajados. Yo me imagino que en el frente de Jaya y de Shandora, ahí estaba Toki y sus padres, evidentemente porque Toki no conoce Wano. Y eso indica que Joy, que de alguna manera no pudo llegar en su tiempo cuando nació. De la misma manera, Zunisha y Joy Boy estaban en el Nuevo Mundo y sabemos que ellos no regresaron al Paradise. Joy Boy debió haber muerto forzosamente en el Nuevo Mundo porque no bajó a la isla Gyojin y no pudo cumplir su promesa. El poder de las armas ancestrales se incrementa y el hecho de que lo sepamos es hype. Tenemos que teorizar mucho, tenemos que explicar las armas ancestrales. Poseidón tiene el poder, se nos ha dicho, que destruir al mundo. Pero destruirlo ¿cómo? A manera de inundaciones, a manera de desgraciar esto. ¿De dónde salió tanto agua? Yo también tengo la teoría de la logia del agua, que tiene como poseedor a Imu-sama. Y teóricamente acaba el capítulo así. Entonces existe la posibilidad de que ciertamente Imu-sama tenga esa fruta y la haya podido utilizar. Este capítulo estuvo muy interesante, nos dio información y nos dio mucho para teorizar. Entonces yo te recomiendo que te suscribas y que de alguna manera estés atento, estés pendiente, porque vamos a sacar muchos videos poderosísimos sobre el siglo vacío. Hay muchas conjeturas que podemos sacar muy interesantes. Gracias por llegar hasta aquí, Nakama. Nos vemos en la próxima. Chao. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete.